Hola, buenos días. Esta es una presentación basada en un trabajo de la revista Radiographics para RCNA, denominado Tumores de células germinales testiculares, clasificación, características patológicas, hallazgos por imágenes y tratamiento, llevado a cabo por un conjunto de médicos del Servicio del Departamento de Radiología y Anatomopatología de la Universidad de Texas en Houston, Texas. Aquí abajo les dejo el link por si les interesa ahondar un poco más en la siguiente presentación. Hablaremos de los tumores testiculares de células germinales, como la neoplasia más frecuente tanto en adultos jóvenes de edad media como en los jóvenes propiamente dicho. ¿Sí? Existe una gran variedad de características tanto histopatológicas, genéticas, patogénicas e inmunocitoquímicas, las cuales van a tener en cuenta los futuros pronósticos tanto clínicos como así también las características biológicas. Las células precursores, que se encuentran en la mayoría de los casos de manera intratubular, son las denominadas neoplasias de células germinales in situ. En cuanto al examen patológico y genética, son los criterios que va a tomar la OMS desde el último año 2016 para poder reconocer así dos grandes grupos patogénicamente diferentes. ¿Sí? Son los tumores postpúberes, los que se originan justamente de las células germinales no in situ, y los tumores prepúberes, que pertenecen a las células germinales no in situ. En cuanto a los métodos diagnósticos, son la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética y el PET-CT, los que van a determinar los criterios diagnósticos, como así también la estadificación cuando existan estos hallazgos y sean positivos, y por supuesto poder determinar también la terapéutica, como por supuesto el control evolutivo una vez diagnosticado cada una de ellas. Los hallazgos seleccionados, principalmente en la resonancia magnética, son los que nos van a ayudar a diferenciar principalmente lo que es un seminoma, ¿sí? de tipo mixto de un tumor no seminomatoso. En cuanto a los seminomas, bueno, sabemos que tienen una muy buena respuesta tanto a quimio como a radioterapia, mientras que son los teratomas postpúberes los que van a resistir eh, mayormente este tipo de terapéuticas. ¿Sí? Es la OMS justamente en el año 2016 lo que introdujo los cambios diagnósticos y, por supuesto, el manejo de los tumores testiculares de células germinales. Brevemente, en un esquema, lo que podemos tener en cuenta es que hacia la semana 2, donde es llevada a cabo la concepción, y en la semana 3 podemos ver las células primitivas germinales, las cuales van a ir hacia el segmento del alantoides y posteriormente van a llevar a cabo una migración de estas células primitivas por lo que constituye el saco vitelino y posteriormente hacia el mesenterio dorsal y la migración justamente del mismo grupo celular, donde se van a llevar a cabo un agrupamiento o reclutamiento de dichas células. Posteriormente estas mismas van a migrar y ya hacia la semana 14 y 16 de gestación, estas gónadas van a descender por los conductos inguinales y van a ir a ocupar el saco escrotal puntualmente. ¿Sí? Los mismos van a ir teniendo diferentes tipos de diferenciación, donde hablaremos de las células espermatogonias, los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, para, por supuesto, terminar en espermatozoides. ¿Sí? El teaching point nos habla acerca de que los tumores relacionados con células germinales in situ incluyen los seminomas, carcinomas embrionarios, tumor de saco vitelino postpúberes, teratomas, coriocarcinoma, mientras que los tumores no relacionados con los carcinomas in situ, ¿sí? Células germinales, incluyen los teratomas prepúberes, los tumores de saco vitelino y tumores espermáticos, que suelen afectar principalmente a adultos mayores. Sí, brevemente acá el esquema de la tabla, en la cual la OMS ha sugerido la recategorización, tanto para los tumores de células germinales in situ como los no in situ. Ya vamos a ir hablando cada uno de ellos. Un breve esquema acerca de cómo es el comportamiento de cada uno de las células, aquellos que han tenido la posibilidad de migrar y formar parte intratubular o denominados in situ, mientras aquellos que han quedado fuera del proceso migratorio
y los diferentes comportamientos debido a que una vez comenzado el periodo de madurez o pubertad propiamente dicho, son células que han quedado fuera del grupo que ha migrado junto con las gónadas. Este remanente de células se va a comportar de manera errática, aumentando su proceso de mitosis celular. Aquí brevemente los hallazgos característicos imagenológicos, ¿sí?, relacionados y los no relacionados con la presencia de eh, células germinales in situ y no in situ, ¿sí? Vamos a ir hablando cada uno de ellos a modo de ejemplo, comenzando puntualmente con el estudio ultrasonográfico en tumores testiculares de células germinales, y es la ecografía como método que nos puede ayudar a diferenciar la presencia justamente de las características que presenta un tumor seminomatoso de no seminomatoso, ¿sí? La mayoría de los seminomas aparecen como masas de aspecto homogénea y poecogénicas, si bien circunscriptas, mientras que en comparación los no seminomatosos tienden a ser masas mucho más heterogéneas, de bordes mal definidos, y dependiendo del estadio evolutivo que se encuentre, podemos encontrar desde procesos de necrosis, hemorragias, áreas de fibrosis, cambios quísticos y, por supuesto, presencia de calcificaciones. Así observamos el primer ejemplo de un paciente de 27 años, el cual presenta una diferenciación del seminoma, el cual podemos observar la presencia de una imagen de aspecto totalmente heterogénea, ¿no?, de bordes bien definidos y asociado a la presencia de microcalcificaciones, ¿no? Mientras que en este paciente de 32 años, también en un estudio ecográfico en escala de grises, podemos observar cómo aumenta la heterogeneidad de la muestra debido a la presencia de áreas de necrosis, ¿sí?, y áreas de fibrosis retráctiles, y por supuesto los cambios quísticos asociados en un teratoma, en este caso puntualmente un tumor no seminomatoso, donde se constata por anatomía patológica la conformación de un 45% de base de teratoma, 30% de un saco vitelino, 20% de un carcinoma embrionario y 5% responde a un coriocarcinoma. En cuanto a la tomografía computada, normalmente es lo que se denomina como el caballito de batalla, puesto que me permite llevar a cabo la estadificación, el seguimiento del tratamiento, la evaluación de las complicaciones en cuanto al tratamiento en el caso de que sea quirúrgico y la vigilancia a largo plazo de esta familia de tumores. Las indicaciones puntuales en relación a lo que es la tomografía de abdomen pelvis, principalmente para poder identificar los testículos mal posicionados, ¿sí?, adenopatías retroperitoneales metastásicas, como así también complicaciones de emergencias que suelen ser las obstrucciones urinarias o la presencia de hemorragias, mientras que la indicación para el tórax está indicada principalmente en los estadios mucho más tardíos cuando tenemos sospecha de metástasis pulmonares. Así podemos observar en un paciente de 28 años un estudio perteneciente a una tomografía en un plano de adquisición coronal con contraste, donde podemos observar hacia el lóbulo hepático izquierdo una imagen de lesiones heterogéneas de bordes mal definidos, ¿sí?, con la presencia justamente de adenopatías de tipo retroperitoneales, mucho más voluminosas y con áreas de hipoatenuación dispersas. Posteriormente al estudio anatomopatológico se constata de que pertenecía a una enfermedad metastásica de tumores de células germinales eh, in situ, los cuales hacen que se comprometa predominantemente a la variante del coriocarcinoma. En cuanto a la resonancia magnética, es un estudio que nos permite no solamente la caracterización, que nos va a permitir planificar la cirugía, sino también poder llevar a cabo la estadificación en muchos casos, ¿sí? Es también útil para poder diferenciar lesiones benignas asociadas muchas veces a la presencia de tumores testiculares. En cuanto a la presencia del seminoma, siendo el tumor de mayor frecuencia, por sobre todo en adultos,
Los tumores no encapsulados se comportan de manera isointensas en imágenes ponderadas en T1, mientras que presentan una intensidad de baja señal y de aspecto homogénea en aquellas secuencias ponderadas, imágenes ponderadas en T2. ¿Sí? Y bueno, principalmente tener en cuenta que las hipointensidades también en T2 van a estar en relación principalmente a la presencia de tabiques fibrovasculares que se van a presentar a modo de bandas y por supuesto ante el contraste va a presentar un tipo de realce que es de tipo prolongado y prominente. Bueno, lo que son los tumores de células germinales in situ son marcadamente heterogéneos, suelen estar muchas veces asociados a la presencia de una pseudocápsula, la cual tiene un comportamiento hipointenso en T2, con áreas heterogéneas en T1 y T2, las cuales dichas áreas van a ser más o menos heterogéneas según la presencia de lesiones quísticas, áreas hemorrágicas y por supuesto la presencia de necrosis. Es importante justamente el método para poder llegar a determinar la extensión tumoral, como así también la detección de los testículos, uno o ambos mal posicionados, en relación a la criptorquidia, ¿sí? Como así también posibles enfermedades residual o recurrente, como así también las metástasis locales como a distancia, ¿sí? Los cuales incluyen enfermedades metastásicas intracraneales y las respectivas complicaciones. Así podemos evaluar a este paciente de 40 años, el cual en primera instancia podemos observar el estudio perteneciente a una ecografía en escala de grises, donde se observa sobre el testículo derecho la presencia de una masa focal de aspecto hipoecoica de bordes mal definidos, posteriormente complementados con un estudio de resonancia magnética con planos de adquisición coronal, donde podemos observar tanto en la secuencia T2 como en el T1 con contraste paramagnético hacia el escroto que podemos encontrar la lesión en forma de cuña de manera bien circunscripta, hipointensa, marcada aquí con una flecha, y como a nivel del parénquima testicular derecho se ofrece la presencia del realce leve del contraste. ¿Sí? Son hallazgos que sugieren un infarto testicular y que este diagnóstico se comprobó posteriormente con la exéresis quirúrgica de dicha gónada. Otro ejemplo que podemos encontrar es este de un paciente de 40 años, el cual por anatomía patológica se demostró ser portador de un tumor de células germinales in situ, el cual fueron estudiados en esta imagen de resonancia, donde podemos observar en los planos de adquisición coronal, tanto en un T2 como en un T1 con contraste, en este caso gadolinio, la presencia de una masa de aspecto hipointensa, de bordes mal definidos sobre el testículo derecho y un realce levemente heterogéneo. ¿Sí? Por supuesto, podemos observar la extensión que tiene la misma lesión hacia su epidídimo, mientras que en las imágenes superiores representan a un paciente de 27 años con una diferenciación de un seminoma. En este caso puntualmente pertenecen a los estudios de una resonancia magnética con planos de adquisiciones axiales, donde observamos en la imagen de la izquierda en un T2 la difusión y un T1 con gadolinio. Así podemos observar sobre el escroto y sobre puntualmente el testículo izquierdo la presencia de una masa testicular de aspecto hipointensa, aquí en el T2, de bordes poco delimitados, la cual nos demuestra un área de restricción a la difusión y presenta un marcado realce relativamente homogéneo que posteriormente, tras una orquiectomía radical, se demostró que pertenece a un seminoma. En cuanto al PET-CT con 18-fluorodeoxiglucosa, nos permite principalmente el estudio diferenciar los tipos de neoplasias testiculares de cualquier otro tipo de lesión benigna. ¿Sí? Es útil para la monitorización post-tratamiento de este cuadro. Nos permite también poder identificar la presencia de tumores residuales, como así también las metástasis
que son superiores a los 3 centímetros y que deben estar seguidos posterior al tratamiento quimioterápico en pacientes que han sido diagnosticados previamente con seminoma, ¿sí? Los cuales no son confiables para excluir los tumores viables de tipo de células germinales in situ. ¿Sí? Esto debe realizarse siempre este estudio, normalmente menos de 6 semanas después de la última dosis de quimioterapia para así poder evitar los falsos positivos. Es así como observamos en un paciente portador de un seminoma con tumor viable hacia los ganglios linfáticos inguinales de aspecto bilateral de 22 años que fue sometido previamente a una orquiectomía. ¿Sí? Observamos las áreas de captación de la fluorodeoxiglucosa sustancialmente aumentadas a predominio del ganglio inguinal derecho. Las microlitiasis testiculares normalmente son calcificaciones de tipo parenquimatosas que no suelen superar los 2 o 3 milímetros, en los cuales pueden estar dentro o fuera de la luz de los túbulos seminíferos. Si bien suele observarse más del 50% de los pacientes que se encuentran desarrollando tumores testiculares células germinales, también puede observarse en hombres sanos. La relación entre estas dos entidades hasta el día de la fecha suele ser bastante controvertida, si bien suele tomarse como un posible factor de riesgo. Diferentes estudios han demostrado resultados bastante ambiguos y actualmente no se considera una evidencia definitiva como para poder tener en cuenta como marcador predictivo siquiera. Si podemos observar así, en un estudio de ultrasonografía en escala de grises, en el cual podemos observar la presencia de 4 microlitos por un campo de visión, los cuales se las puede clasificar como una microlitiasis limitada. Cuando supera el número de 5 podemos observar o determinar de que se trata de una microlitiasis clásica, mientras que para un estudio de ecografía en escala de grises observamos la presencia de múltiples microlitos por campo de visión, suele denominarse tormenta de nieve y es la que se denomina microlitiasis de aspecto difusa. Los seminomas representan actualmente el 50% de los tumores testiculares de células germinales. La edad de presentación habitualmente es entre los 30 y los 40 años, con niveles séricos de lactato deshidrogenasa, los cuales se encuentran altamente elevados en pacientes con seminomas, y un 15% aproximadamente puede llegar a tener elevados los valores de gonadotrofina coriónica humana fracción beta. ¿Sí? Normalmente están asociados por células del sincitio trofoblasto. En cuanto a las piezas de anatomopatología, suelen ser tumores de aspecto sólidos, lobuladas, de color canela, como podemos observar aquí en estas piezas quirúrgicas. En cuanto al preparado histológico que podemos observar, normalmente teñido con hematoxilina eosina, podemos ver la diferenciación de la presencia de los nidos y grandes células poligonales con citoplasma de aspecto eosinofílico moderado y núcleos prominentes. Mientras que en el estudio radiológico, en este caso unas imágenes de ultrasonografía en escala de grises, podemos observar la presencia de una masa de aspecto hipoecogénica, heterogénea, lobulada, de bordes circunscriptos y que ante la función Doppler podemos ver el aumento de su vascularización. En cuanto a los tumores de células germinales no seminomatosas, son tumores que representan entre 30 y 40% de todos los tumores de células germinales, que pueden llegar a ser puros o mixtos. ¿Sí? Estos tumores son los que muestran proporcionalmente variables y que suelen estar asociados. El coriocarcinoma embrionario, los tumores de saco vitelino, teratomas postpúberes y coriocarcinoma propiamente dicho. Bueno, así es como se diagnostican. Normalmente su punto de aparición suele ser la tercera década de vida. A diferencia del seminoma, estas manifestaciones suelen debutar ya con enfermedades bastante avanzadas, como casi el 60% de los pacientes que concurren a su primer consulta clínica. Sí, el pronóstico suele ser desfavorable para los estadios clínicos ya más avanzados, mientras que los hallazgos en imágenes son los que se reflejan más que nada su naturaleza variada, con una proporción de tipos histológicos totalmente específicos.
Así podemos observar en estas dos imágenes pertenecientes a una ecografía en escala de grises de un paciente masculino de 22 años, el cual había sido probado patológicamente con la presencia de tumor de células germinales, in situ principalmente una mezcla de carcinoma embrionario y teratoma postpuberal. Podemos así observar la presencia de una masa de aspecto heterogénea, hipoecogénica, de bordes mal definidos, ¿sí? Que comienza a reemplazar a todo el parénquima testicular. Vemos totalmente los bordes festoneados, ¿sí? Mientras que en la imagen en ultrasonido del testículo izquierdo de un paciente de 24 años, ¿sí? Con piezas de anatomopatología comprobadas que pertenecían al 99% de un teratoma, la presencia de una imagen, ¿sí? De aspecto hipoecogénica heterogénea, el cual presenta tabiques en su interior, ¿sí? Una masa de aspecto quístico septada. En cuanto a los carcinomas embrionarios, es una variante bastante agresiva. Está en relación justamente con la extensión extratesticular, como así también las enfermedades metastásicas, que son los cuadros de debut más comunes cuando los pacientes suelen concurrir a la consulta. La histopatología normalmente está asociada a la presencia de células de apariencia anaplásicas y de diversos patrones arquitectónicos. Es el ultrasonido lo que nos permite puntualmente en una presencia de una masa sólida de aspecto heterogénea ligeramente, ¿sí? Con áreas hipoecogénicas y bordes mal definidos con anomalías del contorno del testículo e invasión hacia la túnica albuginea. Así podemos observar en este paciente de 24 años, posteriormente corroborado con anatomopatología correspondiente al 95% de la presencia de un carcinoma embrionario, el 5% de un teratoma postpuberal, el cual podemos observar en escala de grises de una imagen ultrasonográfica la presencia de una masa testicular de aspecto heterogénea, hipoecogénica, de bordes festoneados, la cual presenta un área de invasión hacia la túnica albuginea adyacente. En cuanto a los tumores del saco vitelino postpuberal, es una patología sumamente poco común y el cual casi siempre forma parte de los tumores asociados, ¿sí? El tumor, en cuanto a la diferenciación extraembrionaria del elemento del saco vitelino, se asocia comúnmente a una marcada elevación de los niveles séricos de alfa-fetoproteína. Así podemos observar en este estudio de un paciente de 19 años, que posteriormente fue corroborado por anatomopatología con la presencia del 99% de tumor de saco vitelino postpuberal. En primera instancia, un estudio ecográfico en escala de grises, donde podemos observar la presencia de un testículo aumentado de tamaño, de bordes irregulares, asociado a la presencia de microlitiasis múltiples y, por supuesto, las áreas hipoecogénicas en su interior. Posteriormente, complementado con un estudio de tomografía con contraste, podemos observar que hacia el escroto se muestra una masa de bordes bien circunscriptos con áreas de realce de aspecto heterogéneo hacia el testículo derecho. En cuanto al coriocarcinoma, nos representan un 16% aproximadamente de los tumores de células germinales in situ que muestran también asociación a otros tipos de neoplasia, ¿sí? Es el más agresivo de todos y la forma pura de este tumor es francamente rara. El coriocarcinoma se asocia a la invasión vascular microscópica, de allí su diseminación, y por eso normalmente, una vez diagnosticados, suelen ser bastante tardíos y por ende mucho más sombríos los pronósticos de estos mismos. Siempre a nivel de marcador bioquímico, tener en cuenta de que justamente el origen, como es coriónico, van a ser altísimos productores de gonadotrofina coriónica humana. Así podemos observarlo en este paciente de 39 años, perdón, el cual presenta un estudio de ultrasonografía complementado con una tomografía de abdomen pelvis con contraste, donde podemos observar la presencia de una masa a nivel retroperitoneal, donde podemos observar el mismo la presencia de un realce de aspecto heterogéneo, con bordes mal definidos y áreas de necrosis central que son típicas de las metástasis del coriocarcinoma.
En cuanto a los teratomas postpuberales, también son bastante poco frecuentes, la mayoría de ellos se manifiestan con un componente asociado a los tumores de células germinales in situ. En cuanto a las imágenes, las lesiones predominantemente son de aspecto quísticas y de grasa macroscópicas, como así también calcificaciones de componentes sólidos, dependiendo del grado de inmadurez que tengan estas mismas. Los niveles séricos de marcadores tumorales normalmente permanecen inalterados y es difícil de poder orientarnos en ese aspecto, mientras que un tercio de los pacientes suelen presentar enfermedad avanzada, incluidas las masas mediastínicas o intracraneales, que se asocian con una mayor incidencia por ser altamente recurrentes. Así podemos observar en un paciente de 42 años en un estudio de ultrasonografía en escala de blanco y de escala de grises, perdón, con un complemento de una tomografía de abdomen pelvis con contraste donde podemos observar la presencia de ganglios linfáticos de aspecto de ubicación retroperitoneal con múltiples calcificaciones. ¿Sí? Posteriormente, el análisis anatomopatológico reveló que se trataba de un teratoma postpuberal. Mientras que podemos ver en la escala de grises de ultrasonografía hallazgo de una masa totalmente inespecífica con la presencia de un componente de aspecto quístico. En cuanto a los tumores testiculares no relacionados con tumores in situ, es el teratoma prepuberal y los tumores asociados los que constituyen el 65% en pacientes prepúberes. El pronóstico suele ser excelente en comparación con los teratomas ya en pacientes adultos. Normalmente las asociaciones que suelen encontrarse son la presencia de quistes epidermoides, quistes dermoides y tumores neuroendocrinos bien diferenciados, que son los tipos distintos de teratomas prepúberes. En cuanto al método de diagnóstico, el ultrasonido normalmente ofrece imágenes que representan lesiones de aspecto quísticas, de tipo heterogéneo, iso o hipoecoicas en muchos casos, ¿sí? Mientras que los teratomas inmaduros suelen ser mucho más grandes y sólidos a partir de los componentes neuroectodérmicos que hayan quedado en el proceso de formación de dicha glándula. Por supuesto, bueno, las características de imágenes también pueden cambiar con el tiempo de evolución. Así podemos observar teratoma prepuberal en un paciente de 9 años que se demostró posteriormente por anatomopatología que se trataba puntualmente de un teratoma. Vemos sobre el polo superior de uno de sus testículos, ¿sí? Una imagen totalmente de bordes definidos, casi isoecogénica en su periferia a heterogénea totalmente, con áreas hipoecogénicas en su interior. En cuanto a los sacos vitelinos en prepúberes, es una neoplasia maligna testicular mucho más común en niños de 2 años. ¿Sí? Presentan un alto nivel de alfa-fetoproteína en sangre. Son tumores histológicamente similares a los tipos postpuberales, excepto por la falta de justamente de células germinales in situ y ausencia de regresión de la misma una vez extirpada. En cuanto a la ecografía, el tumor del saco vitelino prepuberal se manifiesta por la presencia de una masa de aspecto hipoecogénica, sólida, de bordes homogéneos que puede afectar a todo el parénquima testicular, incluso como una gran masa de aspecto heterogéneo, áreas sólidas y puede también llegar a tener presencia de algún componente quístico. Es en la resonancia magnética en donde la masa va a comportarse de manera hiperintensa en imágenes ponderadas en T2 e hipointensa en T1, con restricción de la difusión y un realce de tipo heterogéneo ante la administración de contraste paramagnético. Como conclusión, podemos decir que los tumores de células germinales comprenden un grupo heterogéneo de neoplasias testiculares con histogénesis distintivas, características patológicas y anomalías genéticas bien diferenciados para cada uno de ellos. ¿Sí? Son los fundamentos para un origen embriológico y molecular, son los que van a proporcionar la base para una mejor comprensión de los distintos factores histopatológicos, biomarcadores y de diversas características biológicas tumorales.
Es la taxonomía de la OMS del 2016 la que deriva justamente de este tipo de análisis y termina reclasificando a los tumores testiculares, células germinales, en tumores relacionados con neoplasias in situ y no relacionados con células gonadales in situ. Las imágenes bueno, son un componente fundamental del diagnóstico, la estadificación y por supuesto la vigilancia para este tipo de patologías. Bueno, se están actualmente investigando nuevos biomarcadores moleculares, como así también la correlación de otros métodos de imágenes para poder evaluar la respuesta al tratamiento, por supuesto hacer predicciones o pronóstico y tener en cuenta la vigilancia ante este tipo de neoplasias. Les dejo aquí abajo el link por si desean ver otros ejemplos de los ya citados. Muchas gracias.